Niños y adolescentes pueden pasar a sus clases en esta mañana. Los demás continuaremos con el estudio de la palabra de Dios. Bienvenidos sean todos ustedes hoy en esta mañana aquí presentes. Dios les siga bendiciendo y les siga teniendo con bienestar en nuestro deseo, al igual que también aquellos que nos siguen sintonizando vía Facebook Live. Dios les siga bendiciendo también en ese deseo que tienen de seguir escudriñando de la palabra de Dios. Y gracias a Dios le damos por esta agua que nos sigue cayendo. Todo se pone verde luego, y ese es el poder que Dios tiene, muy diferente otra vez siempre repito, a la de la manguera. Gracias a Dios por esta bendición. Orar por aquellos que están en inundaciones también, causa, claro, inundaciones, todo esto. Sin embargo, pedimos que pues Dios les siga cuidando, si acaso han tenido inundaciones también, que se sigan recuperando y manejar con doble precaución, ¿verdad? Como recordábamos en la mañana, veíamos unos 2 choques por ahí en el camino, ¿verdad? A veces no entendemos esto, no es lo mismo manejar con agua que sin agua, ¿verdad? Y a veces pagamos las consecuencias por irnos matando, ya estamos tarde o lo que sea, y ahí vamos. Primero Dios, hermanos, que todo salga bien y nos siga cuidando, seguir orando también por el hermano, ¿verdad? García. Esperamos que haya llegado bien allá a Monterrey. Bueno, vamos a continuar, hermanos, en esta mañana. Números de contacto de emergencia. Si les preguntase yo, hermanos, a ustedes, ¿cuáles son sus números de contacto de emergencia que tienen ustedes ahí? ¿A quién tendrán en sus teléfonos, hermanos? Cada quien tiene sus números de contacto diferentes de emergencia. Ponemos en las aplicaciones, vienen ahí esa pregunta también, le ponemos, bueno, si estamos casados, pues a la honey, ¿verdad? La honey buns. A la esposa, te van a hablar si acaso me pasa algo, estate pendiente por favor, no vas a contestar el teléfono 5 horas después, ya, ahí quedó el hermano Charles, y nunca se dio cuenta mi esposa de lo que me pasó, ¿verdad? Ojalá, hermanos, que nunca nos pase eso, ¿verdad? Primero Dios, pero con seguridad todos tenemos el 911, yo creo ya lo sabemos, y se lo enseñamos también a nuestras hijas e hijos. Si acaso pasa algo, yo no puedo, 911, right? 911, y debe de ser pues algo que todos debemos de conocer, ¿verdad? Pero no voy a hablar, hermanos, de números de contactos de nosotros meramente, sino vamos a hablar de números de contactos de las cuales, hermanos, si alguna de estas situaciones nos están pasando en nuestras vidas, pues hay que marcar estos números de contacto de emergencia que se encuentran en la palabra de Dios. Y vamos a meditar en ello, hermanos, para ver cuáles son estos números que debemos de tener siempre como cristianos. Uno de ellos, si tú estás inseguro de que Dios te ama, bueno, puedes marcar pues Juan 3:16. John 3:16, muy conocido, vamos a leerlo, hermanos, también. Si alguien lo tiene, puede leerlo. Juan 3:16, ¿qué nos dice? Amen. English. Si tienes duda otra vez de que Dios te ama, marca este número. Ahí está la respuesta. Porque de tal manera amó Dios al mundo. ¿De qué manera? Pues de la manera que entregó a su mismo Hijo unigénito, el único Hijo de Dios. Todos nosotros, ya sabemos, somos hijos adoptivos de Dios, pero Él es el unigénito nada más, right? Él es nuestro hermano mayor en esta familia que llamamos iglesia, cuerpo de Cristo. Como siempre reiteramos a todo aquel que viene a nacer de nuevo en las aguas del bautismo, hermano, hermana, ahora sí le podemos llamar mi hermano, mi hermana en Cristo, nacido de nuevo. Entras a una familia nueva en Cristo Jesús.
Aunque quizás tus demás familiares no sean cristianos, tú tienes aquí tu familia en Cristo. Puedes contar con ella en cualquier situación, ¿right? Siempre les decimos esto a nuestros hermanos bebitos que acaban de nacer, hermanos y hermanas, ¿right? Y eso es lo que tenemos que seguir haciendo, recordándoles de este amor que Dios tiene, el que tuvo para dar Cristo su propia vida. Dice Cristo, nadie me la quita. ¿Yo qué? Yo la pongo. Yo la pongo. Este número, hermanos, que no se nos olvide, pónganlo en sus teléfonos, Juan 3:16. Si necesitas también fe, si necesitas fe, hay un número también muy importante que se encuentra en el libro de los Hebreos, capítulo 11. Hebrews chapter 11, y no vamos a leer todo el capítulo, se lo recomiendo, hablar con el hermano Rudy, hablar algo de esto, ¿verdad? Lee este libro, hermano, y vas a ver este capítulo, ¿verdad? Se me hace que ya Rudy se les adelantó un poquito, ¿verdad? En Hebreos capítulo 11, y empieza uno a leerlo, y empezamos a entender de esta fe, Vamos a leer unos versículos nada más, del 1 al 7 nada más por lo mientras. ¿Qué dice Hebreos 11 del 1 al 7? Amén. Y como les digo, si ustedes tienen tiempo en sus hogares, del 8 en adelante pueden leerlo, hermanos. Aquí no tenemos tiempo, claro, de leer todo el capítulo. Son 40 versículos, 40 verses. Pero cuando acaban de leer este capítulo y hacen oración antes de leerlo, ¿verdad? Dios nos va a dar ese incremento en nuestra fe, se los garantizo. Y no es algo, hermanos, que ya lo lees una vez y ya te llenaste de la fe. ¿Suficiente? Cada vez que lo lees, tu fe aumenta todavía. Y Dios te revela aún cosas más grandes. Ese es el poder de la palabra de Dios, que aunque leas el mismo capítulo todos los días, Dios te revela aún más cosas. Esa es la grandeza, ¿right? Y da la definición, si acaso no tienes diccionario o no tienes telefonito que lo puedes buscar en Google, aquí está, hermanos, tienes tu Biblia, ¿verdad? Todavía tenemos. La fe es ¿qué? La certeza de lo que se espera. Certainty, the substance of things hoped for. La certeza de lo que se espera. No es que, bueno, a ver si por ahí existe el cielo. Si todavía piensas así, hermano, hermana, pues qué triste. ¿No tienes esa certeza? Esa convicción, dice ahí el versículo 1, de lo que no se ve, that conviction, estás totalmente convencido de que el cielo existe, de que la morada de Dios es el tercer cielo. Están ahorita, ¿verdad? Deteniendo, todos estaban ya listos, mucha gente viajó hasta Florida para ver este cohete que iba a salir, el Artemis, una nueva misión que tiene NASA de varios ya días. Se ha estado posponiendo. La última es de que el nitrógeno, ¿verdad? El tanque de nitrógeno tenía un escape, una fuga, o mejor no lo mandamos y no, ¿verdad? Vaya a ser que por ahí pase algo, entonces sí. Pero si Dios deja al humano, lo hace, ¿ven ustedes? Y si Dios no deja, se queda ahí, según los planes, hasta octubre, ¿verdad? Pero la ciencia muy segura
Como ese científico. Esto a mí me da me da poder, me hace sentirme poderoso de lo que hemos logrado. Si Dios no quiere, se queda el Artemis hasta quién sabe cuándo aquí en la tierra. La certeza, pero de lo que esperamos, eso es con seguridad. Eso es con seguridad. De que va a ir Artemis o no en octubre, quién sabe, todavía falta mucho. Y si Dios quiere, a lo mejor se viene un huracanzote otra vez y tienen que otra vez, ¿verdad? Ahí en Florida pasan muchos. Mucha lluvia, muchos huracanes, muchas tormentas, pues ahí les pega. Si Dios quiere. Pero el hombre no piensa así, la ciencia. El que no cree en Dios también, hermanos, no está convencido. Bueno, a lo mejor sí es verdad, a lo mejor no. Esto que fue escrito por hombres, dicen algunos. Pero si te falta fe, empieza a leer. Hebreos capítulo 11, se los recomiendo cada vez y hasta te hace llorar cuando unos versículos que, wow, cuando ves de los mártires que fueron aserrados, cortados a la mitad. ¿Por qué? Por hacer la voluntad de Dios. Te pega y creemos que sufrimos mucho. Por eso este capítulo se le llama el capítulo de la fe, de los grandes héroes de la fe. Muchos hombres. Y empieza, hermanos, ahí con Abel. Ofreció a Dios más excelente sacrificio que ¿quién? Que Caín. Y entendemos también, dice el versículo 2, por ahí alcanzaron buen testimonio en los antiguos. Desde la antigüedad viene ya la fe en existencia, hermano. No es algo nada más del Nuevo Testamento. No, viene desde la existencia. Desde la antigüedad, ¿verdad? Buen testimonio de los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, por la boca de Dios. Lo creó. Él dijo y fue así, y fue hecho. Y creó las grandes lumbreras y las estrellas, las constelaciones, todas las que vemos en las fotos de este web telescope que siguen poniendo, hermanos, sigan checando, muy bonito, hermanos. Wow, nos quedamos con la boca abierta de todo lo que está allá. Y ese es nada más el segundo cielo otra vez. Falta que lleguemos a la morada de Dios, ¿verdad? Por la fe empieza a hablar de Abel, ofreció más excelente sacrificio que Caín. ¿Por qué? Por la fe, porque lo hizo por fe. Por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, de la ofrenda que él dio. Los dos tipos de adoradores, los que hacen la voluntad de Dios, Abel, los que hacen la voluntad de Dios, Abel, y Caín representa a los que no hacen la voluntad de Dios, que van a darle a Dios lo que ellos creen y lo que ellos sienten, no lo que dice la Biblia, no conforme al modelo que Dios nos dejó. Dos clases de adoradores, Abel y Caín. ¿Y quién fue el justo, dice, o justificado? Abel. Abel fue el justificado, y aún muerto, dice, aún habla por ella. Aún muerto, fíjense lo que hace la fe. Aún muerto, habla por ella. Enoc, transpuesto para no ver muerte, uno de los dos hombres que caminaron con Dios y Dios se los lleva, no ven la muerte. El otro fue Elías y Enoc. Caminó con Dios, dice ahí. Dice, no fue hallado. ¿Dónde está? Pues ya se lo llevó Dios. Pero antes de llevárselo, ¿qué dice? Dice ahí que porque lo traspuso Dios y antes que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber ¿qué? Agradado a Dios. Pleasing unto God. Right? La fe que obra, veíamos la semana pasada. La fe que obra. Y todos estos, lo que tenían en común denominador, todos estos personajes es que obraron obedeciendo a Dios, no nada más hablaron, ¿right? Obraron, lo demostraron, ¿right? Y por eso Dios se lo llevó, agradó a Dios. Dios no se lleva nada más a cualquiera, hermanos. Fíjense, dos que conocemos, nada más de los personajes de la historia, dos seres humanos que fueron traspuestos. Qué grande, ¿right? Qué grande debe haber sido esto. En un carro de fuego también Elías, right? Y luego va Eliseo
él quería ver, ¿se acuerdan? Y no te voy a dejar, no, le decía Elías, vete por allá, ya es esto. No, dice, no te voy a dejar. Ya sabía que Dios se lo iba a llevar y quería él estar presente. Y sí estuvo, lo vio. Y le dejó su manto, ¿se acuerdan? Elías se lo deja a Eliseo. Y también Eliseo hizo grandes cosas, ¿verdad? Como profeta de Dios. Y luego dice el 6, pero sin fe es que es imposible agradar a Dios. Si no tienes fe, amigo, amiga, no vas a agradar a Dios. Es imposible. Es imposible. Tienes que creerlo. Yo no te puedo demostrar nada. Yo no te puedo hacer creer en Dios. Yo no puedo, ni ninguno de los que estamos aquí. Te predicamos la palabra, sembramos la semilla, como predicó el hermano Rodolfo. Plantamos. Pero el crecimiento, ¿qué? Lo da Dios. Es todo lo que hacemos. No lo podemos forzar a la gente. Dios lo da. Pero plantamos. Plantamos esa semilla para que la gente empiece a creer que, Dios sí es. Más que existir, porque existir significa ¿qué? Existir significa tienes un principio y luego tienes un fin. Si no tienes un principio, no existes. Cualquier cosa creada tiene un principio, ¿right? Pero luego muere también, tiene un fin. Esa es la ley de la naturaleza física. Dios no tiene ni principio ni fin, en esa manera Dios no existe. ¿Ven ustedes? Pero por eso Él es. Él es el gran yo soy. He is the great I am. He is. Y dice aquí, tienes que creer que Él es, que le hay, sin que yo te tenga que probar nada. Aunque dice Romanos capítulo 1, que lo invisible de Dios, su eterno poder y deidad, se hace claramente visible por lo que es creado. Vamos a leer en Romanos capítulo 1, Romans chapter 1. ¿Quién va a tener excusa en aquel día? No, es que pues no hubo suficientes pruebas, Dios, para mí, ¿verdad? Para creer en la Biblia, para creer en Cristo. Y aquí dice en Romanos 1 el apóstol Pablo, Romanos 1:20, Romans 1:20. ¿Qué dice Romanos 1:20? Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. English. For since the creation of the world, His invisible attributes are clearly seen, being understood by the things that are made, even His eternal power and Godhead, so that they are without excuse. Amén. Su eterno poder y deidad, invisibles que no se ven. Y dice, se hacen claramente visibles desde la creación. El que anda buscando a Dios, entiende esto. El que no anda buscando a Dios, pues, nunca lo va a entender. Si tú sinceramente buscas a Dios, le encuentras, es la garantía. Ves nada más la creación de Dios y te das cuenta, tiene que haber un creador. No salió de una explosión. Como ¿se acuerdan la historia del cake, ¿verdad? Del pastelito. Y ahí salió el pastel. Perfecto el pastel, ¿verdad? Se hacen claramente visibles, te das cuenta, entiendes. Tu fe llega a tal grado de crecer o escuchando la palabra de Dios, como dice Romanos, 1:17, ¿verdad? No, Romanos 10, perdón. 10:17. Necesito más café. Romanos 10:17, donde dice que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios, ¿verdad? El oír por la palabra de Dios. Si se hace claramente visible, empiezas a creer. Empiezas a creer, dice, en la deidad. Fíjense esa palabra. ¿Qué es la deidad? En inglés es Godhead. La deidad. La deidad es plural. The Godhead. Hagamos al hombre a nuestra imagen. Génesis 1:26, Genesis 1:26. Esa es la palabra Elohim en el hebreo que se usa
Y esta palabra en el hebreo, Elohim, que se usa allí en Génesis 1:26, es también plural, hablando de la deidad. Aunque los judíos no lo entendieron realmente, cuando escribió Moisés Elohim, no lo entendieron realmente los judíos, porque acuérdense que ellos eran monoteístas, ¿verdad? Cuando viene Cristo, ¿cómo es posible que este sea Dios? ¿Cómo es posible que este sea el Hijo de Dios? ¿Ven ustedes? Qué triste, no lo vieron. Ahí estaba. Y Moisés lo escribió en plural. Y no lo entendieron desde el Génesis. Y mucha gente no lo entiende y por eso busca pruebas. Y Dios como quiera da pruebas a través de los años. Tanta prueba que ha dado Dios para que la ciencia lo confirme de la palabra de Dios, ¿verdad? Tanta prueba y como quieras, al rato se les olvida. Y al rato empiezan a decir que nosotros nos da poder todo esto que hacemos, los cohetes y el telescopio que está sacando fotos de lo que Dios creó. Sí, hombre, tú creaste ese telescopio Webb, pero Dios te dejó hacerlo. Y tú no hiciste eso que el telescopio está sacándole fotos, ¿right? Pero el hombre, bien vano. Y así muchos se quedan en su vanidad. Pues, a ti ya te lavan el coco, pa, amá, o tío, tía, abuelito, abuelita, dicen los familiares, ¿verdad? Yo soy más inteligente y más sabio que todos los que están ahí. Bueno, pues allá tú, amigo, amiga. Pero dice que sin fe es imposible, ¿qué? Agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, que Él es el gran yo soy, ¿right? Y que es galardonador de los que le buscan, y también te galardona. ¿Qué es eso, galardonar? Recompensar. Te da regalos. No nos merecíamos la salvación, ¿o sí? ¿Quién se la merece? Pues nadie. Gracia, favor inmerecido, ¿verdad? ¿Quién se lo merece? Nadie. No por nuestros méritos, no, por los méritos de Jesucristo, al cual Dios dice que lo hizo, ¿qué? Lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos justificación en Él. Es por eso que es imposible agradar a Dios sin fe. Pero si le buscas, lo vas a hallar. Dice que es galardonador, recompensador, pero de una cierta clase de personas. Dice ahí de los que, ¿qué? De los que le buscan. Them, dice en la King James, them that diligently seek Him. Diligentemente, da un adverbio. Diligentemente. El que anda buscando a Dios de esta manera, diligentemente, le va a hallar. No nada más ahí, pues a ver qué dicen por ahí. Comezón de oír. No, si tienes comezón de oír nada más y por eso estás escuchando, la fe no va a crecer. Tienes que buscarlo diligentemente de todo corazón. Y Dios te va a demostrar su grandeza. Y el 7, ya para terminar con esto de la fe, dice: por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían. ¿Cuáles fueron esas cosas que no se veían? La lluvia que nos está cayendo ahorita, ¿no? No había llovido en la tierra hasta ese momento. Menos iba a creer la gente. Menos. Fue advertido de lo que aún no se veía. Dios le dijo: va a venir un diluvio, va a cubrir toda la tierra y más vale que hagas un arca. ¿Qué es eso de lluvia? Pues lo vas a saber. Y todos van a saber. Toda esta tierra que se había corrompido continuamente, dice que todo su pensamiento era continuamente hacia el mal nada más. Como está ahorita toda la tierra otra vez. Continuamente el mal. Ve uno en la tele y ya, ahí está el mal. En un comercial, está uno viendo un programa y ahí sale el comercial y tienen que sacar, ya saben lo que tienen que sacar, no lo tengo que repetir. Este mundo, continuamente, y te bombardea Satanás
y en la computer también, y en el telefonito también, por donde quiera. Está Satanás bombardeando continuamente. Por eso hay que cuidar. Si tenemos hijos menores, muy al tanto. No confiemos que van a hacer el bien, ¿no? Está al tanto, hermano, hermana. Porque al rato quizás cuando ya te des cuenta, eso es lo que estabas haciendo, hijo, hija. Pero yo confiaba en ti. ¿Dónde está tu sabiduría, cabeza del hogar, ¿verdad? O hermana, ¿verdad? Ayuda idónea también. Y por eso dice, y a veces se nos olvida esta segunda parte ahí del versículo 7, cuando se le fue dicho a Noé estas cosas que no se veían, fue advertido por Dios. Y fíjense qué dice ahí, qué dice otra vez, léanlo. ¿Con qué? Con temor, ¿qué? Preparó el arca. Se nos olvida eso. Noé hizo el arca. Dice ahí, con temor. Y esto nos da a entender también a nosotros, hermanos, cómo debemos de hacer las cosas para Dios. Siempre con temor. Pablo lo repitió, ¿right? ¿Ocupados en qué? En vuestra salvación. ¿Con qué? Con temor y temblor, ¿right? No de que, ay, me voy a ir al infierno si no lo hago. No, no se trata de eso. Lo estoy haciendo porque amo a Dios y le temo. Ahí demuestras que le amas. Y Noé lo demostró. Con temor hizo el arca. Él sabía que ese iba a ser el medio de salvación también para él y para su familia. Entonces él entendió eso. Y a veces se nos olvida a nosotros esto. Hacer las cosas con temor, hermanos. Todo lo que hagamos, con temor a Dios, con reverencia. Con temor hizo el arca, preparó el arca, en que su casa se salvase. Ahí ya lo resume todo el escritor de los Hebreos. Su casa nada más se salvó, desgraciadamente. Y algunos dicen, pues ya, pues qué chiste. Yo ya sabía que nada más ellos y... Sí, pero Noé no sabía que nada más ellos iban a escuchar, ¿right? O iban a hacer la voluntad de Dios. Por eso les predicó y siguió predicando por tantos años. Amén, Nazaret. Ya está bien grandota Nazaret. Dije, ay, no sé, bien grandota, la vimos de bebita, recién nacida casi. Amén. Él con temor la hizo, ¿right? Y su casa nada más se salvó. ¿Right? Y claro, los animalitos. Y dice, y esa fe, ¿qué pasó? Condenó al mundo. A veces nuestra fe también condena a nuestros familiares, tristemente. Porque uno les habla, uno les predica y les sigue recordando y a veces no oyen y mueren sin Dios, ¿right? Sin aceptar sus condiciones para salvación. No es nada más, ya estás en el lecho de muerte y ya crees en Dios y ya, pues ya eres salvo. Eso lo predican muchas religiones, ¿verdad? No puedo yo predicar eso porque no está en la palabra de Dios. En la palabra de Dios dice, el que creyere y fuere bautizado, ¿qué? Será salvo, ¿right? Pero otra vez, yo no condeno a nadie, ni mando a nadie al infierno, ni al cielo, ¿right? Dios es el juez. Yo voy a predicar lo que dice la palabra de Dios. Y por eso a veces el mundo es condenado. Y fue hecho, dice, sin embargo, ¿qué? Heredero de la justicia que viene por, otra vez, ¿qué? La fe. Heredero. Noé. Y todos estos, hermanos, le decía también al hermano Rudy, ¿verdad? El versículo 13, that's the one I was telling you, brother, but verse 13. Conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido, ¿qué? Lo prometido. They didn't see the Messiah. ¿No vieron al Mesías? Sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. De lejos lo vieron nada más. From afar. Y eso te llega, right? Man. I'm still going to do God's will. I'm not going to see Jesus, the Messiah, but I don't care. No voy a ver al Mesías,
venir a este mundo, pero estoy viendo esa mansión eterna. Porque los que dicen que esto, dicen claramente, claramente dan a entender que buscan una patria. Pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver. Y el 16, pero anhelaban una mejor, esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Este mundo, hermanos, va a seguir de mal en peor. Yo no puedo cambiar el mundo por más que haga reciclaje y por más que haga esto y lo otro. Esa no es mi batalla, hermanos, ni la de ustedes. Mi batalla es la espiritual. Esa es en la que me enfoco. Nosotros también ya no vimos al Hijo de Dios. En el otro espectrum, estamos al otro lado de donde estuvieron los originales. Y los de en medio que sí vieron a Cristo. Y sin embargo, hay esperanza para todos. Los primeros, los de en medio y los que vienen después. Hasta el día en el que el Señor venga. Hay esperanza, si tú le crees. Y Dios nos da esa bendición. Esa vida eterna. Es la confianza. Ten este número de emergencia muy importante. ¿Verdad? El de la fe. Si te falta fe, Hebreos capítulo 11, ponlo ahí, número de emergencia, cuando mi fe anda bien baja, que ya no sé ni qué está pasando, que estoy muy desanimado. Lee Hebreos 11 y vas a obtener esa fe para seguir adelante, aunque no te conteste el hermano Chávez, ¿verdad? Aunque no te conteste la hermana Delita o cualquiera, ¿verdad? No te mortifiques, porque Dios ahí está y te contesta y te da esa fe para seguir adelante. Otro número de contacto, número 3. Si necesitas consuelo, si necesitas confort. Hay otro número también muy importante de emergencia. Está en 2 Corintios 1, 3 al 7. 2 Corinthians 1, 3 to 7. 2 Corintios 1, 3 al 7. ¿Qué dice, hermanos? Hasta el 7. 6. Amén. Esta grandiosa consolación la tenemos. Necesitas este confort, este consuelo. Dios te lo da. Pablo lo entendió y le escribe a los Corintios la segunda carta. Acuérdense que quiso escribir hasta una tercera carta, pero ya no se le hizo. Tenía muchos problemas los hermanos de Corinto. Graves problemas. Y le sigue hablando, le sigue escribiendo, no se dio por vencido. Y por eso le dice Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, no de hombre. Y el hermano Timoteo también lo incluye. ¿Se acuerdan de Timoteo? Hablábamos bastante de uno de los ayudantes más grandes de Pablo, él y Bernabé también. Man, they were pillars in the church, right? Pilares en la iglesia. Y Tito también, Titus, el hermano Tito, ¿se acuerdan que ayudó bastante en la predicación también del Evangelio, en establecer ancianos en la organización de la iglesia? No como en nuestros días, las organizaciones de las iglesias falsas, estúdienlas,
Estudien ustedes, amigo mío, si es la primera vez que nos ves aquí, estudia la organización de esas iglesias y vas a ver que es una jerarquía, no una monarquía donde Dios es el rey. Muy diferente a lo que la Biblia enseña, pero bueno, ese es otro tema. Pero a la iglesia de Dios que está en Corinto, con todos los santos que están en toda calle, estas eran personas vivas, no muertas, right? Los santos, los hijos de Dios, la iglesia, los hermanos en Cristo. Y dice que Él, bendito sea Dios y Padre, dice el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación. Y siempre habla de esa gracia también, right? De la gracia, siempre la menciona en el versículo 2, la gracia. Gracia y paz a vosotros, gracia y paz. Y en aquellos tiempos, hermanos, acuérdense que estaba la persecución en todo su apogeo y se iba a poner todavía peor. Nerón y todos los demás que vendrían después, right? Que persiguieron a la iglesia de una manera terrible, hermanos, los primeros 100, 200 años. A un periodo muy triste también, hermanos, pero de mucho valor para aquellos que no negaron a Cristo, right? Aunque eran perseguidos, aunque eran martirizados. Y por eso dice gracia y paz de nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Y da esa bendición que leíamos en el versículo 3, dice, el cual nos consuela, este Dios de toda consolación, este Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia. Sin la misericordia de Dios, hermanos, ¿dónde estaríamos ahorita? ¿Dónde estaríamos? Siempre digo, Dios es misericordioso. God is merciful. ¿Dónde estaríamos? Right? El cual, dice, nos consuela en todas nuestras tribulaciones, en todas. Si te has sentido que Dios no te ha consolado en alguna tribulación, a lo mejor no estás hablando con Dios de la manera que debes de estar hablando. ¿Y cuál es nuestro método para hablar con Dios? La oración, ¿verdad? La oración. Hablar con Dios, Satanás no te molesta. Habla con Dios, Satanás no se puede meter, no te perturba. Tienes bastante ansiedad, habla con Dios, Satanás no te puede perturbar. ¿Qué tanto vas a hablar con Dios para que se te quite la ansiedad? Pues las horas que necesites hablar con Dios. Ay, hermano, no exagere, mejor voy con un psicólogo. Bueno, si crees tú que el psicólogo te va a ayudar mejor que hablar con Dios 2 o 3 horas, allá tú. Pero Dios dice que Él es el Padre ¿de qué? De toda consolación. Nadie le va a ganar, ningún psicólogo ni ningún psiquiatra, garantizado. Porque Él es el Padre de toda consolación, dice ahí, right? En todas, dice, nuestras tribulaciones. Y ya sabemos lo que es tribulación, right? Para que podamos también nosotros, ahí está la clave, se nos olvida esto, hermanos. ¿Cuál es el propósito de que Dios nos consuele, según aquí? Consolar a otros. Cuando llegas a ese nivel que te sientes ya consolado por Dios, empiezas a consolar a otros, empiezas a hablar, empiezas a preocuparte más por tus hermanos y hermanas en Cristo que están pasando por problemas. Ya tú no vas a ser el que va a tener ese problema o la que va a tener ese problema, porque tú ya superaste eso. Ahora te toca a ti ayudar a otros. Y es así como te mantienes sin ese estrés, sin esa depresión, porque ya Dios te consoló. Y ahora tú estás consolando a otros. Llegas a ese estado de madurez también, de poder animar a otros. Pero a veces nos quedamos en el otro estado, ¿verdad? De inmadurez. Y nunca salimos de eso. Ojalá que no se nos olvide, subrayemos esto, hermanos, ahí, ¿verdad? ¿Cuál es el propósito de que Dios nos consuele? Pedimos consuelo de Dios. Acuérdate, cuando pides consuelo de Dios, el propósito es para que tú luego consueles a otros. ¿Ok? Acordémonos de eso, no seamos, como dice el dicho, selfish, right? Selfish. ¿Qué es selfish
egoístas, ¿verdad? Más que envidioso, egoísta, ¿verdad? No seas egoísta. Dios te consoló, ahora tú consuela a otros, ¿verdad? Consuela a otros, a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Le vas a decir tú tu historia a tu hermano o tu hermana en Cristo. Mire, hermano, yo pasé por esto, pero Dios me ayudó a sobresalirlo, a sobrepasarlo, ¿verdad? Y ahora Dios también te puede ayudar. Todo empieza otra vez con la plática con Dios. Si no platicas con Dios, no funciona nada, garantizado. Entre más hables con Dios, más Satanás te deja en paz, ¿verdad? Entre menos hables con Dios, Satanás ahí está cada rato, en tu mente, en tu corazón, tratando de quitarte de lo que tienes que hacer, ¿verdad? Y por eso dice, porque la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, y qué tanto abundaban, ¿right? En los apóstoles. Algunas veces dice que sentían que ya este va a ser el fin. Estaban tan desanimados así que dijeron, ya perdimos ¿qué? Toda esperanza de vivir, dice en una parte de sus cartas Pablo. Pero Dios vino y los rescató en los momentos más difíciles. Por eso dice, de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así también, dice, abunda por el mismo Cristo nuestra consolación. Entre más aflicciones, más consolación de Cristo. Porque voy a buscarlo aún más. Voy a hablar con Él aún más. ¿Cuántas horas realmente oramos, hermanos, en la semana? Pongámonos a pensar. En una semana, ¿cuántas horas oramos? Hermanos, son minutos. Yo también, ¿verdad? Me incluyo ahí, tristemente. Y podemos ser hombres de oración, podemos ser mujeres de oración, ¿right? Ojalá que busquemos más a Dios, hermanos, que hagamos más tiempo para Dios. En este mundo ya sabemos, hay muchas cosas que hacer, pero ojalá que pongamos más el tiempo para platicar con Dios, para que venga esa consolación, ¿right? Para que entendamos que si somos atribulados, dice el versículo 6, que es para vuestra consolación y salvación, para que ustedes se animen. Miren lo que estamos pasando, para que ustedes se animen. O si somos consolados, es para vuestra consolación y salvación. Estaba leyendo un artículo de Christian Chronicle que les di unas cuantas copias ahí, les dimos de parte de la iglesia, y decía de estos hermanos de Ucrania. Dice que cuando se reunían en los halls esos donde para cubrirse de las bombas, estaban haciendo oración y hablando ¿verdad? Meditando en la palabra de Dios, y pues se oían las bombas y todo, y decía una jovencita, hable más recio, hermano, y siga predicando más recio, que no se oigan las bombas. Y aquí, hermano, no están cayendo bombas ni nada. Ojalá que esas tribulaciones por las cuales están pasando nuestros hermanos sean de ánimo para nosotros, ¿verdad? Para buscar más a Dios. Y marquemos este número. Con eso terminamos, hermanos. El tercer número de emergencia que debemos de tener, 2 Corintios 1, 3 al 7. Vamos a llegar hasta aquí, hermanos, se nos ha ido el tiempo de muy buena manera. Hacemos la invitación para aquellos que siguen escudriñando de la palabra de Dios, nos siguen visitando vía Facebook Live también. Les seguimos haciendo esa invitación. Si tú ya estás dispuesto o dispuesta a entregar tu vida a Cristo en las aguas del bautismo y quieres comenzar una vida nueva en Él, ¿por qué no lo haces hoy? Hoy es el día de salvación, aquí hay agua. ¿Qué impide que tú seas bautizado? God bless you all, Dios les bendiga. Seguiremos en unos 15 o 20 minutos la segunda parte de este servicio. Amén.